tal, amigos? Estamos aquí en Dynamics 2.0 en las instalaciones de ACME. Gracias por prestarnos su equipo a los muchachos de ACME. Gracias, hermanos Córdoba. Y hoy es un día muy especial porque tenemos a un gran amigo de muchas batallas, de muchas giras, de muchos shows, nuestro amigo Lalo Plaza, también exalumno de Dynamics. Vamos a platicar unos momentos con él y los voy a dejar con Armando Jiménez, Andrés Romero, que ellos tres han sido parte modular de uno de los escenarios de RMX. Han trabajado juntos muchas veces también en el Rock por la Vida. Ellos se han aventado un solo escenario produciendo muchísimas veces. Sí. Entonces vamos a platicar un poco de eso. Los voy a dejar con Armando y con Andrés. Muchas gracias, Lalo, que estás con gracias nosotros. A ti, es Rudolf. Un gusto tenerte. Siempre el gusto es mío. Siempre es bien padre trabajar con Lalo. Es una persona muy tranquila, muy a gusto trabajar. Entonces los dejo. Gracias. Gracias, Rudolf. Gracias, Rodo. A ver, Lalo, quiero que nos cuentes a qué edad empezaste en el medio de la música. Pues mira, más o menos debió de haber sido cuando tenía 17, 18 años. Como tú sabes, empecé haciendo escenario, no empecé haciendo audio. Y poco a poco pues me fui capacitando y me metí a estudiar a Dynamics y fuimos creciendo, ¿no? Así es. Andrés, ¿alguna pregunta para no acaparar todo? ¿En qué año estuviste en Dynamics? ¿Te acuerdas, Lalito? Dynamics estuve, debe de ser por ahí del 98, 99. Fui de la última o penúltima generación que salió de ahí. Buenísimo. Sí. Nosotros, si algunos no recuerdan, Lalo y yo empezamos haciendo escenario con el personal. ¿Quién fue la primera banda? ¿Gerardo Enciso? Creo que la primera banda fue Gerardo Enciso. Después saltamos el personal, Así es. que de alguna manera era como la misma banda. Y pues de ahí Caímos al síguele Roxy. contando. Sí, yo duré como 8 o 10 años produciendo ahí en Roxy. Y obviamente ahí nos veíamos seguido, tanto con Andrés como con Rudolf, contigo. Y pues básicamente nos tocaron todas esas batallas. Sí, antes de que llegues, me acuerdo que usábamos el equipo, los primeros shows era el equipo del Cala, que era una por lado. Sí, creo que era JBL, Wow. Sí, así si es. mal no recuerdo. Y una Sí. Sound que era, creo, análoga. Sí. Y bueno, realmente a mí ya cuando estuve en el Roxy, de hecho una de las empresas que más trabajaba en el Roxy era ACME. Así es. Y después cambió la administración, lo de ACME debió de haber sido cuando estaban los Lebrija. Exactamente. Y después cambió de administración, que fue donde yo me quedé, que estaba Juan Carlos ¿De la Torre? de la Torre, y ahí todavía utilizábamos ACME. Y después el Roxy compró equipo, ¿te acuerdas? Un equipo acústico de Christopher Denlow. Exacto. Y ese se quedó hasta el final, creo que hasta que se lo robaron. Así con ese equipo terminamos. A ver, Andrés, ¿alguna pregunta? Ahorita que tocaron el tema del Roxy, tengo un recuerdo padre con Lalo de aquellos ayeres. Me acuerdo que yo iba trabajando con Tomás Guade a una un concierto fecha de Gerardo Enciso. del verdad. Roxy, que le habló Es Gerardo verdad. Enciso a Tomás, le dijo, voy a tener un show, llevamos el equipo, yo iba con Tomás. Tomás, y me acuerdo que ese día conocí a mi amigo. Bueno, nos conocimos desde la secundaria, Es correcto. pero ese día tuvimos nuestra primera batalla técnica. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Comenta más bien. Pues éramos muy chavos y muy egocentristas, entonces era de que no, yo hago esto otro. Pues sí, fue eso más que nada, ¿no? Me acuerdo pero haberte chido. conocido ahí. Sí, en la ¿Fue parte chido? técnica Sí, sí. claro. En la parte técnica sí. Ahí fue cuando nos volvimos a reencontrar después de haber salido de la secundaria, cabrón. Ibas con Gerardo y me dice, le iba a entregar monitores y me hizo cablear perfectamente el escenario y que todo fuera muy bien. Yo dije, ok, yo estaba también empezando. Es que me acuerdo, y no sé si tú te acordarás, que Paco Y fue una gran Navarrete nos experiencia ponía verte. una friega, Claro. porque dejábamos todos los cables en el escenario y llegaba Paco Navarrete, que fue otro ingeniero de aquí o es otro ingeniero de aquí, y empezaba a patear los cables, ¿te acuerdas? Adrede Y para nos que nos decía, diéramos cuenta. Rostro, Lalo, aquí se va a caer alguien. Quiten todo y vuélvanlo a cablear y no quiero ver un solo cable en el escenario. Así Y era un Paquito. input de 38 canales. Y no era desconectar del snake nada más, era quitar, enredar cables y ponerlo todo. Pues para enseñarnos, nada más. Sí, fue parte del aprendizaje de Paco. Pues. Sí. Paco fue uno de los ingenieros que no siguió trabajando en esto, pero hizo a Maná, hizo el personal hacia Gerardo Enciso.
A la par que Magoo. O sea, de Exactamente. hecho, Magoo y él trabajaron con Maná y pues con todos, Sí, ¿verdad? convivieron mucho Lalo tiempo Sandoval juntos. también. Exactamente. Lalo Sandoval también. Y esa fue nuestra forma de aprender. Entonces yo transmití mi conocimiento a ti. Lalo, a ver, platícanos una anécdota de estos RMX que desgraciadamente pues ya no se hacen porque compraron la estación. Dice Gonzalo que a lo mejor un día regresa con lo de Rock 101, ¿Mm? pero platican una anécdota de algún concierto que les tocó juntos que te haya llamado más la atención o que una anécdota chistosa, algo que haya pasado. Pues mira, en realidad anécdotas siempre, cada show hay. Creo que la última que nos tocó fue, ¿te acuerdas que un camión se llevó una pata del soporte en esta última edición que hicimos? Que estábamos en el montaje y que pasó un camión y No ¡fum! estaba, todavía no llegaba Andrés. Todavía no que llegaba todavía no Andrés, llegaba. pero tú sí a Rox sí estabas. le tocó. Ajá, o sea, de repente, pues, ya ves que el escenario en el que nos tocaba era de Justo Sierra y Chapultepec, y de repente vemos venir un camión pegadito al camellón y así como que, ¿y qué? ¿Y a qué hora se hace para allá? Y nunca se hizo para allá, o sea, se llevó la pata, así, literalmente. Bueno, para la gente que no sabe, estos festivales de RMX se hacían en la calle, en la avenida Chapultepec, Así es una es. calle muy transitada de aquí de Guadalajara. Entonces cerrábamos desde, no sé cuántos kilómetros serían, unos 2 kilómetros, 3 kilómetros Pues de yo calle. creo que sí. que sí. Yo creo que Cerrábamos sí. toda la calle y poníamos 5 escenarios. Así es. ¿No? Alvin, nuestro colaborador aquí también, Ricardo de León, es el Así productor es. general de esos shows y nos contrataba a todos nosotros para correr los escenarios. Yo conozco a Lalo también desde la época del Roxy. Yo Sí. me acuerdo de ahí de Lalo, ahí lo conocí. Ya Lalo era Lalo, ya, o sea, ya era conocido. Y platícanos, Lalo, ahorita qué andas haciendo. Pues ahorita estoy trabajando prácticamente ya nada más con un proyecto. El proyecto se llama Sabino. ¿Qué tipo de música es, Sabino? Pues es como una fusión entre rock, hip hop, reggae, básicamente. Y está funcionando bien. Y como que me alejé un poco o un mucho de la producción. Entonces me clavé más en esa banda, ese proyecto y cosas personales prácticamente. Ahí con Sabino, ¿qué es lo que tú haces? Ahorita hago producción y sala. Hago producción y sala, básicamente. ¿Y cómo ves, por ejemplo, Sabino es un grupo nuevo de las nuevas generaciones? ¿Cómo ves la diferencia de estos grupos a los grupos que nos tocaron del siglo pasado, por decirlo de alguna manera? Sí, mira, en realidad creo que con Sabino tengo la gran ventaja que no es tan chavo como otros nuevos artistas y está muy acostumbrado a influenciarse por artistas viejos. Por ejemplo, me llama mucho la atención que le encanta el reggae y entonces no es como que se rehúse a experimentar en eso, ¿no? Y creo que eso también le da mucho dinamismo. Por ejemplo, sus shows, ya el hecho de que haya formado una banda para montar su show, que en la base es hip hop, pues habla muy chido de él porque no nada más se encasilla en el tu, tu, ta, tu, sino que le mete y le mete y le mete y hemos llevado metales, hemos llevado algunas veces percusión, cosas así. Entonces eso creo que enriquece mucho. Esa creo que es la gran ventaja. Y bueno, pues creo que todo ha cambiado. O sea, la industria ha cambiado y nosotros nos hemos tenido que adaptar. Y lo mismo con esta mágica consola y nos hemos tenido que adaptar a cosas digitales que son prácticas, ¿no? Prácticamente creo que es adaptarnos. Lalo, cuando saliste de la escuela, bueno, yo te conocí antes que tomaras el curso, ¿no? Sí. Luego ya entraste a Dynamics, saliste. ¿Cómo fue ese paso de De lo análogo a lo digital. no, de cuando saliste de la escuela ya teniendo más conocimientos de lo que ya mucho que ya sabías? Claro. ¿Cómo cambió esa parte en tu manera de trabajar? Pues me profesionalizó. En realidad, y eso lo platiqué muchas veces con Mauricio, con Magoo, es que, porque debo de reconocer que Magoo fue el que me obligó a tomar el curso. La verdad es de que pues yo no creía que lo necesitara y entonces platicando con él me decía, es que en cuanto entiendas los conceptos técnicos, vas a cambiar toda tu estructura de tu forma de mezclar y de optimizar el equipo, ¿no? Porque de alguna manera, antes de tomar el curso en Dynamics, yo ya mezclaba, pero era muy empírico. Cuando te enfrentas ya a cuestiones de medir decibeles, de tener una relación ganancia con salida, de ecualizar, de excitar frecuencias, de identificar frecuencias, entonces como que se te abre el panorama y dices, cámara,
O sea, ahora sí entiendo por qué pasaba esto, ahora entiendo por qué no tenía que ponerse en rojito el botón o el LED, o por qué las agujas no se tenían que disparar. Y pues haces una forma de trabajo diferente y profesional, Ok. ¿sí? Armando, tú que conoces a Lalo de toda la vida, ¿cómo es de carácter? ¿Cómo Mira. es así? Platícanos, sin miedo. Pues yo me acuerdo de muchas anécdotas, sobre todo con algunos bateristas españoles. ¿Sí era un baterista? Sí. Con el que Lalo, pero también el tipo lo puso de muy mal humor. Digo, Lalo, tenemos años conviviendo y pocas veces lo he visto enojado, ¿no? Pero ese día sí me sorprendió muchísimo porque ya mataba al bataco Lalito. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó ese día? Pues mira, es que no me acuerdo qué grupo era. Saratoga, sí. No hay que decir nombres. Bueno, un grupo español. Ahí Que le cortan. Saratoga no, Ahí le cortan. que no. Pues estábamos haciendo un show, era en el Foro Independencia, Así es. si mal no recuerdo. Hace poco, entonces. Sí, no sí, hace sí, mucho. sí, sí, Ay, perdón. sí. Y pues en realidad el Foro Independencia no cuenta con un excelente drumfill. Entonces, pues yo le estaba dando su monitoreo al chavo y me estaba grite y grite y grite, pero mala onda. Hasta que pues me enojé y le apagué y me fui directo y le dije, a ver, cabrón, o le bajas o yo ya no los hago. Y háganle como quieran, porque además no traían ingeniero, ¿no? Y entonces ya todo el mundo se puso así, de, no, y llegó el rostro y, no, Lalo, a ver, ven. Espérate, Sí, hermanito, sí, no te enojes. Y pues bueno, fue más que nada eso, ¿no? O sea, yo siempre he sido de la idea de que en el pedir está el dar. Entonces, si te piden las cosas bien y con bases, estoy de acuerdo, pero No, y aparte, como dices, no traen a su ingeniero, entonces de mayor razón tienen que portarse gente, ¿no? Con la gente que le está Sí. dando el servicio. sí, ¿no? que fíjate que eso es un fenómeno que he estado notando mucho con ciertas bandas, sobre todo extranjeras, que ya no traen realmente a ningún crew, ya no traen crew, lo hacen con la gente que esté ahí. Sí. Entonces, Bueno, también Lalo también ha producido conciertos como El Extremo y muchos de ay, no me estos lo que- recuerdes. Es correcto. Ajá. Entonces, también tenemos muchas anécdotas con Lalo siendo el Sí. productor de estos eventos. Flamas, ¿te acuerdas de alguna de esas? Yo me Pues- acuerdo de muchas, pero no, ¿para qué llorar, güey? Exacto. Sí, Más bien sí. ahorita quería hacer te quería hacer la pregunta de cuando mencionaste que Sabino viene del reggae. Creo que tú vienes mucho del reggae, ¿no? O sea, te ha tocado... Sí, porque de alguna manera mi escuela fue el personal. Sí, no, no usaba tenis, usaba chanclas, Sí, ¿no? Como exacto. buen reguerito, güey. Sí, y para Exactamente. los que no saben, Lalo fue ingeniero un tiempo de los Wilders. Eso es lo que Bueno, iba. de una de las Te versiones. quería ¿eh? preguntar que en tu experiencia con bandas de reggae, y ¿cuál ha sido la más importante y con los Wailers? ¿Cómo te sentiste? Pues mira, la verdad es que con The Original Wailers, que es realmente el proyecto, fue una experiencia bien interesante porque, pues de alguna manera son mis ídolos. Claro. O sea, eran mis ídolos, entonces el poder trabajar con ellos, el convivir con ellos, pues fue muy interesante. Y además aprendí mucho a sacarle sonidos más de reggae a cosas que de repente yo no, o sea, ni me imaginaba, ¿no? Por ejemplo, excitar el bajo en 400, y que de repente todo el mundo me decía, pues es que se satura, y de repente con ellos, Claro. por la forma en cómo ejecutan, pues no satura y además se quedan las notas y, o sea, son como algunas cositas que aprendí que estuvieron muy interesantes. Qué interesante. Ahorita Sí. que comentaba Raúl, una experiencia que tuve con Lalo en un festival, creo que fue un Revolution Fest. Ajá. Lalo iba en sala con los Wailers, yo estaba a cargo de monitores. Como comentan, hay muchas bandas que no traen operador. Me tocó hacer monitores y ese día me coachaste perfecto, me acuerdo. Pues es que ya más o menos sabía qué onda con ellos, pero sí, sí fue, yo creo que esa ha sido una de las experiencias más interesantes. Y es que Gracias. lo que Lalo también nos puede contar es que el guitarro Ujú. era muy especial. O sea, te decía, es que eso tiene que sonar a reggae, no es rock, es reggae. Correcto. Lo marcaba a los monitoristas. ¿te Sí, acuerdas? claro. A mí me pasó claro. ese día que la coachada que comentas de que el baterista me pedía muchas cosas, súbele, bájale, más de esto, más del otro. Toda la banda creo que fue a la primera, vámonos, Sí. todos bien, pero el baterista sí me traía, me estaba correteando mucho. Pero y le digo, dije, "Lalo, además esa vez ¿qué te onda?". tocó un baterista bien especial. No sé si sabías, pero ese baterista tocaba con The Fugees. Entonces Ok. era un vato súper Sí, especial. Era así bastante como- exigente. Como, a ver, es que el contra quítale 5,000 porque Sí. me duele. Y además lo más interesante de esos músicos también es que sí saben lo que te piden.
Claro, o sea, no, yo muy pocas veces he llegado a trabajar con músicos que me dicen, a ver, a mi monitor córtale 800 y esto y 6 decibeles, y ahí es cuando dices, ay, pues este sí sabe, ¿no? Sí sabía, pero pedía cada ratito Sí, que claro. súbele, bájale, pero bueno. No, y creo que ese Es tipo de parte de. experiencias de este tipo de músicos hacen que aprendas mucho más, ¿no? Claro, Porque a mí también claro. me ha tocado gente que sí realmente sí sabe y les haces caso, bajas 2, 3 frecuencias y te das cuenta que sí tienen oído, ¿no? Sí, exacto. Y es correcto. Exacto. a diferencia de muchos que ni saben monitorearse, no saben ni qué quieren Claro. y están, claro. pues, tal vez al final de no muy buena manera pidiendo las cosas. O como a ti te tocó colaborar conmigo cuando hicimos Megadeth, ¿te acuerdas? Que su ingeniero en realidad era la primera vez que venía y que nada más no lo pudo hacer sonar. Sí, era su segundo show. Era su segundo show y no lo pudo hacer sonar. Sí, no le hemos comentado mucho ese de Megadeth porque estuvo bueno, como experiencia estuvo muy Claro. bueno y era es una de mis bandas preferidas y poder fin verlos fue algo bien padre, pero yo casi le decía al de sala, güey, quítate, ¿no? Y mejor Claro. lo hago yo, güey, porque sí, no manches. Sí, yo me Pobre, acuerdo. le fue mal. Y además que cerraba el festival y una banda antes que creo que era Fear Factor Sí, o exacto, Fear Factory sonó enorme. sonaba brutal, ¿no? Y decías, pues es que este güey sí tiene años trabajando con... Sí, ahí sí fue, Con ahí ella, le fue ¿no? mal, era su segundo show Sí. y traía snapshots rola por rola y no la libró ese día. Sí. Lalo, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún consejo para las nuevas generaciones? Lo que gustes. Híjole, pues digo, para las nuevas generaciones a mí lo que me gustaría es que aprendieran de lo análogo. O sea, que identificaran el sonido análogo y que pues que lo entendieran y que lo explotaran, porque siento que esa parte va a ayudar muchísimo a sus mezclas, ¿no? El calentar la señal con estas cosas y jugar con las cosas digitales está bien chido. Las dos partes están bien chidas. Una es muy práctica, la otra no era tan práctica en un festival, pero esta sonaba que decías neta y ahora pues no creo que haya algo que suene a esto, pues, ¿no? Entonces eso estaría interesante, o sea, que se clavaran en la parte análoga, en cómo experimentar con ese sonido análogo para tratar de emularlo en el digital, pues, ¿no? No, yo también creo que me ha tocado ver chavos de generaciones nuevas que llegan sintiéndose, no sé, ya el gran ingeniero, ¿no? Entonces también estaría padre que también entendieran que en el pedir estar dar, ¿no? Como Exacto, nos y dices. sabes también que se me hace bien interesante en esta nueva faceta del audio, de todo lo digital, es que en realidad los ingenieros ahora se me figura que son más ingenieros de video porque se la pasan viendo una pantalla, cabrón. Y no escuchan, ¿no? O sea, si saben que abren el ancho de banda porque ven que se abre el ancho de banda, pero en realidad yo no sé si realmente lo sienten y lo viven y les da o les quita esa sensación que quieren transmitir, pues, ¿no? O sea, saben que está pasando porque lo están viendo, ¿no? Entonces, acústicamente, creo que el agudizar el oído, que era lo que nosotros hacíamos mucho, ¿te acuerdas que aquí en Dynamic nos ponían un ejercicio de ir frecuencia por frecuencia y estábamos, sí, ay, y ahora es esta, y ahora es esta? Y eso creo que de repente se ha perdido mucho. Sí es más práctico, pero al final de cuentas hacemos audio y el audio se hace con el oído, no se hace Con ni la con el pantalla. software, ni con la pantalla, ni con Sí. nada, pues, ¿no? Sí, al final de cuentas sí hay que tener las bases, los principios, pero Claro. si todo es de oído, es el gusto, ¿no? De cada quien. ¿Algo más que quieran agregar con Lalo? Sí, yo nomás le Rostro. quería preguntar a Lalo así a grandes rasgos, ¿qué cambios viste desde que entraste con Termo hasta ahora con Sabino en cuanto a los equipos? Para que terminemos esto. En cuanto a los equipos, Exactamente. no, pues es que tecnológicamente esto va avanzando rapidísimo. O sea, a mí me tocó usar con Termo quizá la última fase de lo análogo y entrar a lo digital y era reacostumbrarte pues a lo digital, ¿no? O sea, a las superficies, al sonido. Básicamente a mí me costó mucho trabajo entender cómo sacarle un buen sonido a una banda con consolas como una M7SL después de haber usado esta, Claro. o después de haber usado una Midas o una Soundcraft análogas, y pues decías, es que acá le tengo que dar un chingo y no suena, y acá nomás le daba tantito y le filtraba así y sonaba, y o sea, para mí sí fue un cambio muy radical en cuanto al sonido.
pero se me hace una herramienta chidísima porque es muy práctico. O sea, ahora en un festival llegas, cargas tu escena y corres el show. Y antes, o sea, si tenías un input de 40 canales, era memorizarte cómo iba todo. Si probabas, chido. Y si no probabas, pues dale, ¿no? Ok. Andrés. Para cerrar también, ahorita que mencionaste de la nueva época de consolas donde puedes hacer todo más práctico, dime tu top de consola que te sientes a gusto de digital y tu segunda opción y tu tercera opción. Creo que la primera, la que más me ha gustado, ha sido la Digico, la SD10. Ok. Es la que más me ha gustado y esa es la que creo que suena más parecido a lo análogo, sin tener que excitar tanto, ni filtrar tanto. Ok. La Yamaha, la 10, ¿qué es? PM10. La PM10. Sí. PM10, Revenge, ajá, esa Sí, también suena, se me sí hace increíble esa consola. Y bueno, pues las de batalla, la CL5, incluso la M7CL, pues es muy práctica. O sea, creo que aquí vamos más que nada a la cuestión desde mi perspectiva de operar. Porque Sí, ya claro. configurarlas se me hacen súper complicadas. O sea, yo sí puedo configurarla, pero me tardo un chingo. Entonces, a mí se me hace muy complicado esa parte, ¿no? Que eso es la gran ventaja que creo que tienen los chavos ahora, ¿no? Que le empiezan a picar y de repente dicen, quiero mis buses así, mis Matrix así y esto así. Y tú te quedas así de cámara, ¿no? De volón ahorita. Pues sí. Es que antes lo hacíamos con cableado. O sea, querías sí, insertar claro. querías insertar un compresor y era tirar un cable, entrada, salida, y tenías que seguir un flujo de señal. La lógica en lo digital es la misma, pero como Sí, sí. realmente no lo haces El flujo físico, de señal es la Sí, misma. exactamente. todo lo imaginas, ya ¿no? no saben cómo es el flujo de señal, pero aquí en Dynamics estamos haciendo esas clases de flujo de señal Exacto. para que aprendan cómo se hacía antes y tengan esa noción de cómo es ese flujo de señal en estas consolas digitales que ya trae todo integrado, ¿no? Claro. Gracias, Lalo, te agradecemos un montón que hayas No, hombre, venido con gracias nosotros. por invitarme. Es muy grata la visita, ¿no? Yo no sabía que ibas a venir hoy exactamente. Me dio mucho gusto verte. Esta es tu casa cuando gustes. Gracias. Y pues que ya te esperamos para que des una clase. Exactamente. No sé. Te queremos Pues comprometer para que vengas un día y nos ayudes con organizamos, alguna clase, con ¿no? mucho gusto nos organizamos, pero sí, Muy bien. a ver de qué se me ocurre. Ya ¿O está. qué se les ocurre? Gracias, No, Lalo. luego te diremos. No, gracias a ustedes. Qué gusto verte. Gracias, Lalo. Gracias y a seguimos. todos. Gracias.